y más dulce que la miel. Por la Santa Biblia te alabo, Padre amante, mi Señor. Te adoro, Cristo Rey eterno, gracias, oh Consolador. Tu palabra es mi gran mentor, es semilla, eterno don. Quiero siempre en ella meditar, hallo allí la salvación. Por la Santa Biblia te alabo, Padre amante, mi Señor. Te adoro, Cristo Rey eterno, gracias, oh Consolador. Tu palabra trae libertad, me consuela en la aflicción. Cual martillo y espejo es, fuego en el corazón. Por la Santa Biblia te alabo, Padre amante, mi Señor. Te adoro, Cristo Rey eterno, gracias, oh Consolador. Tu palabra es mi agua y pan, limpia el ser y fuerza da. Leche y carne me encuentro yo allí, que mi alma sostendrá. Por la Santa Biblia te alabo, Padre amante, mi Señor. Te adoro, Cristo Rey eterno, gracias, oh Consolador. Amén. Muy bien, hermanos, así, continuando de pie, vamos a entrar en la exposición de las Sagradas Escrituras, el sermón de esta mañana. Y continuando con nuestra serie de enseñanzas sobre el apresamiento de nuestro Señor Jesús, vamos a retomar el texto en Mateo capítulo 26, versículo 47 en adelante. Leemos las Escrituras en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Todavía estaba hablando Jesús cuando llegó Judas, uno de los 12. Lo acompañaba una gran turba armada con espadas y palos, enviada por los jefes de los sacerdotes y los ancianos del pueblo. El traidor les había dado esta contraseña: al que le dé un beso, ese es, arréstenlo. Enseguida Judas se acercó a Jesús y lo saludó. Rabí, le dijo, y lo besó. Amigo, le replicó Jesús, ¿a qué vienes? Entonces los hombres se acercaron y prendieron a Jesús. En eso, uno de los que estaban con él extendió la mano, sacó la espada e hirió al siervo del sumo sacerdote, cortándole una oreja. Guarda tu espada, le dijo Jesús, porque los que a hierro matan, a hierro mueren. ¿Crees que no puedo acudir a mi Padre y al instante pondría a mi disposición más de 12 batallones de ángeles? Pero entonces, ¿cómo se cumplirían las Escrituras que dicen que así tiene que suceder? Y de inmediato dijo la turba: ¿acaso soy un bandido para que vengan con espadas y palos a arrestarme? Todos los días me sentaba a enseñar en el templo y no me prendieron. Pero todo esto ha sucedido para que se cumpla lo que escribieron los profetas. Entonces todos los discípulos lo abandonaron y huyeron. Palabra de Dios. Nuestro amado Señor, bueno eres tú, fiel y veraz, y tu palabra es la verdad. Señor Dios, te damos gracias porque hoy quieres revelarte a nosotros a través de las Santas Escrituras. Te damos gracias porque hoy tienes un manjar celestial para este pueblo que es reunido. Y te damos gracias, Señor, porque a través de tu palabra como iglesia vamos a ser edificados en la común fe. Vamos a recibir de ti los principios divinos para la vida eterna. Pero también, Señor, a través de tu palabra tú tienes misericordia y atraes al pecador para que al tener un encuentro personal contigo a través del Evangelio, él reciba la salvación, la vida eterna y venga a formar parte de la familia de Dios. Señor, y me expongo delante de ti como siervo tuyo, un simple siervo, que clama a ti, Señor, dirígeme,
a exponer fielmente la Santa Escritura como un mensajero tuyo. Que tú seas el centro y objetivo de esta predicación, para que a ti sea dada toda la gloria, el honor y la alabanza, para que los santos seamos edificados y para que el Evangelio proclamado traiga salvación a los perdidos. Te lo suplicamos en Jesucristo nuestro Rey. Amén y amén. Bueno, continuamos con la meditación de este pasaje y recordamos que este pasaje da inicio al clímax de la vida y ministerio del Señor Jesús. El clímax, yo hace unos días escuchaba una entrevista que le hicieron a un famoso periodista colombiano, Juan Gosaín, y él decía: los evangelios son una obra maravillosa de la literatura universal. No han sido contemplados en su amplitud. Bueno, este hombre no es un creyente cristiano evangélico, es un creyente católico romano, es un hombre que cree en la religión católica y tiene este concepto de la Santa Escritura como un intelectual. Y dice, los relatos del Evangelio son maravillosos. Él, que es periodista, decía: cuando a mí me preguntan, señor Juan Gosaín, periodista, ¿cuál es para usted el mejor reportaje que ha visto? Y él dice: el relato de los evangelios. Esto nos da un reporte de qué fue lo que le sucedió al Señor Jesucristo. Y hemos venido a través de unos 4 o 5 años estudiando secuencialmente el Evangelio según San Mateo, en donde el Señor nos revela al Señor Jesucristo como Rey. Pero estamos llegando al clímax, a la parte culminante de este relato, que es la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y al estar meditando en esta palabra, me di cuenta y estuve observando que el eje central sobre el cual gira este relato se resume en la frase de los versículos 54 y 56, la cual le da título a nuestro sermón de esta mañana: el cumplimiento de las Escrituras. Las Escrituras se cumplen, el cumplimiento de las Escrituras. Así se llama este sermón. Así se titula este sermón. La traición, el beso hipócrita de Judas, el arresto violento por una turba enardecida, la reacción de Pedro de sacar su espada y cortarle la oreja a Malco, la entrega voluntaria de nuestro Señor, el juicio que va a continuar, que estaremos ya viendo, Dios mediante, dentro de 15 días, y como indicio de la Semana Santa, el Calvario, la cruz. Todo el relato gira alrededor del cumplimiento de las Escrituras. Por eso el sermón se titula así: el cumplimiento de las Escrituras. Y esa es la unidad de pensamiento que meditaremos en este sermón. Ya hemos visto otras unidades de pensamiento, ¿sí? La traición del amigo, guarda la espada, en fin, hemos visto otras unidades de pensamiento. Hoy meditaremos en el cumplimiento de las Escrituras y vamos a contemplarlo en 3 aspectos. En primer lugar, vamos a ver la revelación de las Escrituras. Para ver el cumplimiento de las Escrituras tenemos que ver la revelación de las Escrituras. En segundo lugar, el segundo aspecto que veremos es la oposición a las Escrituras. Y el tercer aspecto que nos muestra el texto principalmente es el cumplimiento de las Escrituras. Miremos pues cómo el Espíritu Santo nos enseña el primer aspecto del cumplimiento de las Escrituras, es la revelación de las Escrituras. Versículo 54. Pero entonces, ¿cómo se cumplirían las Escrituras que dicen? Las Escrituras dicen que así tiene que suceder. Versículo 56.
Pero todo esto ha sucedido para que se cumpla lo que escribieron, o sea, las escrituras de los profetas. Pedro, los apóstoles, los seguidores del Señor Jesús, pero también sus enemigos, los maestros de la ley, los ancianos, los gobernantes y hasta algunos de los romanos habían visto la revelación de las escrituras en dos formas, verbal y encarnada. Este pueblo de Galilea, de Jerusalén, fue un pueblo realmente privilegiado, porque ellos tuvieron el privilegio de ver las escrituras de forma verbal, de forma escrita, en los libros, en los rollos, pero también vieron las escrituras en forma encarnada. Porque allí Juan capítulo 1 nos dice, y este verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Él es el verbo de Dios, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este verbo se encarnó y reveló la escritura al mundo de esa época. El mundo pudo ver las escrituras encarnadas. El ser humano, y esto incluye a los creyentes seriamente afectados por el pecado, no alcanzamos a dimensionar, a comprender la revelación de las escrituras. No le damos el valor, la importancia que merece la revelación de las escrituras. Como pueblo de Dios debiéramos considerar las escrituras en un altísimo valor. Nuestra vida, si comprendiéramos el valor de las escrituras, la verdad es que estaríamos viviendo solo para las escrituras. El problema es que el mundo moderno, las diversiones que nos da el mundo moderno, nos separan del amor, del afecto, del interés por las sagradas escrituras. No las consideramos revelación de Dios. ¿A cuántos de ustedes, les pregunto, les gustaría que Dios en este momento bajara del cielo, se presentara entre nosotros y nos saludara y nos diera un mensaje? Un mensaje esperanzado, ¿cierto que sí? ¿Cierto que nos gustaría mucho? A ti que estás en tu casa, ¿te gustaría que el Señor bajara de los cielos y se presentara ante ti y te dijera: hola Pedro, ¿cómo estás? Hola Ángela, ¿cómo estás? Hola Catherine, ¿cómo estás? Alexander, he venido a revelarme a ti. ¿A cuántos de nosotros nos gustaría eso? Claro que sí. Y yo te pregunto, ¿cuántos de ustedes estarían dispuestos a decirle al Señor: pero Señor, no te vayas, yo quiero que tú sigas conmigo, que sigas estando aquí conmigo? ¿Cuántos haríamos eso? ¿A cuántos nos gustaría estar todo el tiempo con el Señor? Bueno, pues hermanos, debo decirles una realidad. Eso ya existe. Eso ya ha sucedido. Las escrituras, el verbo encarnado bajó de los cielos. La persona del Señor Jesucristo bajó de los cielos y vino a nosotros. Y Él sufrió la cruz, murió y resucitó, pero Él nos envió al Consolador, el Espíritu de verdad, que habita en nosotros para darnos su presencia y revelarnos las escrituras. ¿Y nosotros qué hacemos con el Espíritu Santo? ¿Y qué hacemos con las escrituras? Le rechazamos. No alcanzamos a dimensionar el valor, el alcance de la revelación de las escrituras. No consideramos que la palabra, la escritura, la Biblia es Dios mismo. Y no estoy hablando del libro para que vayas a tu casa y le armes un altar o te arrodilles ante ella, sino esa palabra revelada. La palabra, las escrituras es la revelación especial de Dios. Las escrituras es la persona del Hijo de Dios, es el Espíritu de Dios. No reconocemos que la escritura tiene los atributos de Dios. Por eso, los cristianos no tienen tanto afecto por la palabra de Dios.
Y eso lo podemos evaluar de una manera sencilla. ¿Cuánto tiempo de tu vida diaria dedicas a la lectura, meditación, estudio concienzudo y aplicación de la palabra de Dios? Es más aún, a muchos supuestamente hermanos no les interesa en lo más mínimo asistir fielmente, regularmente a la iglesia en el día del Señor con el propósito de escuchar las Escrituras. Esto muestra el gran desinterés que hay por la sagrada palabra de Dios. Qué tremendo es. Debo decirlo, hermanos. Había que decirlo y se dijo. Nosotros no reconocemos en la Biblia los atributos de Dios, pero ahí están los atributos de Dios. Por eso, como iglesia bíblica, como iglesia confesional, los cristianos confesionales, hermanos presbiterianos, reformados, hermanos bautistas de la Reforma o bautistas particulares, hermanos de la Reforma holandesa, aún algunos luteranos, insistimos que la palabra de Dios es suficiente, es infalible, es inerrante y es autoritativa. ¿Por qué? Porque es la revelación de Dios mismo. Porque la palabra proviene de Dios. La pregunta es, ¿estás recibiendo la palabra como viniendo de Dios? La honras como si Dios mismo estuviera aquí presente dándote la palabra de Dios, como si Dios mismo estuviera en tu habitación, en tu estudio, dándote su palabra. Esto es para pensarlo. La Escritura tiene como fin primordial revelar a Dios en su ser, en su carácter, en su voluntad. Las Escrituras no son simples relatos históricos. Hermanos, a través de todo este estudio de Mateo, y para los hermanos, dependiendo de la época en que hayan llegado, hemos visto que las Escrituras no se han tomado como un simple relato histórico, o como un relato mítico o religioso. Tampoco la hemos enfocado como código ético y moral. Tampoco lo hemos encasillado como un listado de las promesas de Dios. No, hermanos, la Escritura en ríos de gracia está enfocada en la revelación personal e íntima de Dios para ti. La palabra de Dios que se expone en las iglesias de la Reforma es una palabra que evidencia la revelación de Dios al hombre con propósito relacional. Cuando leemos el texto, cuando meditamos en el texto, por eso cuando leemos el texto bíblico nos ponemos en pie, porque estamos seguros, estamos confiados de que Dios está hablando a través de ese texto. Y yo como pastor procuro toda la semana estar meditando en el texto bíblico que vamos a meditar el próximo domingo, para poder traer a los hermanos la palabra de Dios y no desviarme ni a derecha ni a izquierda del santo libro. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos revela a Dios. Las Escrituras nos revelan el plan eterno de Dios. Las Escrituras nos muestran el decreto de Dios. Y el Señor Jesús vino a revelar, a quitar el velo. Luego, en Efesios capítulo 1, lo dice el Señor que se ha quitado el velo. Nos ha revelado el plan eterno. El Señor Jesús habla del plan eterno a su audiencia. Ese plan también fue revelado desde los tiempos antiguos por los profetas. Pero es Cristo quien le da la realidad, la completa claridad a estos planes. Y la palabra de Dios nos enseña que nada en la historia de la redención sucede sin que previamente haya sido anunciado en la palabra. Todo lo que sucede, sucede porque fue
previsto en el plan eterno de Dios. Por esta razón lo conocemos como el decreto de Dios, porque Dios lo conoció y lo determinó desde el eterno. Las Escrituras revelaron al Señor Jesucristo en su ser. Cuando nosotros vamos a la Escritura, podemos ver que Jesús es Dios, en la persona del Hijo de Dios. Es Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Es el Mesías, que significa el enviado de Dios, el Cristo, el que había de venir. Las Escrituras revelaron a Cristo en su carácter, en su naturaleza divina. Por eso fue anunciado por el ángel y el santo ser que ha de nacer. El santo ser que estaba mostrando atributo de santidad. Y será rey eterno. Desde Isaías se venía, él será el rey eterno, ocupará eternamente el trono de David. Entonces el Señor da atributos divinos en Jesús, pero también las Escrituras revelaron a Cristo en su voluntad. ¿Y cuál es la voluntad de Cristo? La redención de los pecadores, la salvación de su pueblo mediante su propio sacrificio vicario. De tal manera que ninguno de los hombres que oyó a Jesús en su predicación, que ninguno de los hombres que le vio en sus actos portentosos, tiene excusa de no conocer la revelación de Dios. No puede decir, es que yo no sabía. Yo sí vi que él sanó a los enfermos. Yo sí vi que él le dio vista a los ciegos. Yo sí vi que él resucitó a los muertos. Pero yo no sabía que él es la revelación de Dios. Pues el mismo Juan dice, nadie ha conocido a Dios, el unigénito Hijo de Dios, que ha vivido en comunión con el Padre, él nos lo ha dado a conocer. A eso vino el Señor Jesús, a revelar a Dios. Y para ello nos ha dado las Escrituras. Debemos partir de la base de que las Escrituras son la revelación de Dios. La iglesia predica las Escrituras para revelar a Dios. ¿Qué estamos haciendo esta mañana? Conociendo al Dios revelado en las Escrituras. El segundo aspecto que nos muestra el autor sagrado sobre la revelación de Dios en las Escrituras es la oposición a las Escrituras. La oposición a las Escrituras. Y vemos allí dos actitudes. La actitud de Pedro sacando su espada y diciendo, no van a apresar al Señor. Aquí estoy yo, sobre mi cadáver. Bueno, esto es un adendo que le hago yo a ella. Pero también la actitud de los enemigos, como dice el texto, que vinieron a prenderle con palos, con espadas. Al que se sentaba tiernamente, al que se sentaba sabiamente en el templo, en las plazas, en las calles, en los caminos, a predicar las Escrituras. Por una parte, Pedro había escuchado, digamos que en el seno de Cristo, junto a él, había escuchado ampliamente el plan de Dios revelado por el Señor Jesús, por lo menos en 3 ocasiones. Pedro había sido instruido sobre el ministerio principal de Cristo, que era el ir a la cruz para la redención de los pecados. Pedro había escuchado ampliamente y conocía los eventos anunciados por los profetas que debían cumplirse. A veces pensamos que Pedro, Juan y Mateo eran unos ignorantes de las Escrituras y que el Señor los cogió 0 kilómetros y les empezó a dictar doctrina cristiana, nada más alejado de la realidad. Ellos eran judíos y todo judío, desde el más rico hasta el más pobre, desde el más grande hasta el más chiquito, desde el más viejo hasta el más jovencito, todos eran enseñados en la palabra de Dios, eran enseñados en la Tanaj, la ley, los profetas y los salmos. Todos lo sabían.
El pueblo de Israel no era un pueblo ignorante, era un pueblo con conocimiento, y especialmente conocimiento de Dios. Entonces, él sabía bien que estos eventos tenían que cumplirse. Sin embargo, él no aceptó las escrituras. No le gustó el plan de Dios. Dijo, no sea así, Señor. No diga esas cosas. ¿Cómo así que usted lo van a llevar a donde los judíos y lo van a entregar a las autoridades y lo van? No. Ese plan a mí no me gusta, Señor. Yo lo voy a defender y voy a sacar la espada. Y el que se meta con usted se mete conmigo. El Señor tiene que frenarme y decirle, no, Pedro. Tienen que cumplirse las escrituras. Pedro pensó que lo mejor era pelear para librar a Jesús de sus captores. De esta forma, él se estaba oponiendo, resistiendo el cumplimiento de las escrituras. Pero miremos lo que dice el 55. Y de inmediato dijo a la turba, ¿acaso soy un bandido para que vengan con espadas y palos a arrestarme? Todos los días me sentaba a enseñar en el templo y no me prendieron. Está bien que Pedro conociera las escrituras, al fin y al cabo estaba 3 años con el Señor. Pero los judíos no tienen excusa. Ellos habían escuchado a los profetas. Se reunían Shabbat tras Shabbat a escuchar las escrituras, a meditar en las escrituras, a escuchar a los rabonís, a los rabíes en las sinagogas y también en el templo. Ellos habían estudiado con diligencia las escrituras. Por eso el Señor dice, ustedes estudian con diligencia las escrituras porque esperan hallar en ellas la salvación. Los judíos conocían las escrituras. Los principales del templo, los fariseos, los maestros de la ley que persiguieron al Señor Jesús, no eran ignorantes ni tenían dudas. ¿Será que este es el Mesías? ¿Será que él sí va a ser el Mesías? ¿O esperaremos otro? No, ellos lo sabían porque ellos habían estudiado las escrituras y vieron en el Señor Jesús las marcas que hablaban las escrituras acerca de quién, de cómo se iba a manifestar el Mesías. Además de eso, como dice el texto, ellos habían escuchado al Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo se sentaba en las plazas a enseñarles ¿qué? Normas de conducta, métodos religiosos, la liturgia para el domingo. No, se sentaba a enseñarles las escrituras. Todos los días me sentaba a enseñar en el templo. Ellos habían escuchado al Señor Jesús predicando las escrituras, pero ellos no le recibieron. Rechazaron las escrituras, rechazaron la revelación de Dios presente en la persona del Hijo, por preferir sus conveniencias personales, y ellos se resistieron a recibirlas, a honrarlas. El apresar violentamente al Señor que les había enseñado las escrituras y tratarlo como el más vil delincuente es un ataque a las escrituras mismas, un ataque al Redentor. Es pretender que las escrituras no se cumplieran. Y todo el que se opone a las escrituras es un agente del diablo. Recordemos que así fue como se originó el pecado en el Edén, mediante la oposición a las escrituras. Y Adán y Eva terminaron siendo agentes de las tinieblas. Y como agentes de las tinieblas causaron afectación pecaminosa a toda la raza humana en todos los tiempos. Por eso es que el hombre necesita un redentor. A lo largo de la historia humana ha existido una fuerte oposición a las escrituras. Y sabemos que el asunto se basa o tiene origen en la batalla espiritual. Y el enemigo sabe que si logra que el hombre dude de las escrituras, no crea las escrituras,
que es la revelación de Dios, pues ya ha logrado en el hombre su gobierno de pecado y de muerte, aún en los cristianos. Desde el principio, el enemigo ha usado dos artimañas que le han dado los mejores resultados para doblegar al ser humano, y en las que aún los creyentes solemos caer con frecuencia. La primera es la tergiversación de las Escrituras. La primera artimaña del diablo es tergiversar las Escrituras. Génesis capítulo 3, versículo 1 en la parte B. ¿Es verdad que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín? ¿Es verdad que Dios les dijo? ¿Con que Dios les ha dicho esto? No, Dios no había dicho eso. Él tergiversó las Escrituras. ¿Para qué tergiversó las Escrituras? Para enredar a Adán y a Eva. Para enredarlos, para llamarle la atención, lograr que le prestaran atención a la serpiente. Pero la segunda actividad o la segunda artimaña del enemigo es la negación de las Escrituras. Y perdónenme que vaya a cartilla coquito de la teología, pero es necesario recordarlo. Génesis 3:4. La serpiente le dijo a la mujer: no es cierto lo que el Señor dijo. Eso no es verdad. Ustedes no van a morir. No le crean a Dios. Eso no es verdad. Ustedes no morirán. Lo que pasa es que Dios sabe que si ustedes comen de ese árbol van a ser como Dios, conociendo el bien y el mal. ¡Wow! ¡Qué retórica también presentada! Tanto que ellos cayeron. ¿Por qué? Porque el enemigo usó dos artimañas y las sigue usando. La primera es la tergiversación de las Escrituras y la segunda es la negación de las Escrituras. Cuidado, amado hermano. El diablo continúa acechando como león rugiente, buscando a quien devorar, y usa estas dos armas letales contra el cristiano: la tergiversación de las Escrituras y la negación de las Escrituras. Ahora contemplemos el tercer aspecto de que el Espíritu Santo nos habla hoy sobre el texto: el cumplimiento de las Escrituras. Las mismas Escrituras nos revelan que Dios es fiel y veraz. Las Escrituras nos enseñan que Dios cumple lo que está escrito, a pesar de la oposición y a pesar de las artimañas de las tinieblas. Se cumple lo que Dios dijo, porque Dios es veraz, porque Dios es fiel, fiel a su Escritura, fiel a su pacto, fiel a la Trinidad. Dios le dijo a Adán: Adán, si comes de ese fruto morirás. Y Adán comió. ¿Y qué sucedió? Se cumplieron las Escrituras. Adán murió. Así, a través de toda la historia, lo que ha escrito Dios se cumple. Lo que Dios escribió se cumple. Noé, hazte un arca, calafatéala, llénala de resina, y en 120 años vendrá el diluvio. Wow, ¿quién de ustedes esperaría 120 años por una promesa? Ni la lluvia la conocían. Y todo el mundo pasaba por el arca. Wow, Moisés está loco. Perdón, Noé está loco. Noé está loco. Dice que haciendo un arca, comamos y bebamos, que el mundo no se va a acabar. No es cierto. Y no he predicado el Evangelio. No es cierto. No crean. 120 años después comenzó a llover. Y los del mundo antiguo: ¿y qué es esto? Está lloviendo. Se han negado. Y solo fueron salvados 8. Porque las Escrituras se cumplieron. Lo que Dios ha dicho se cumple. Amén. Y el Señor le dice a Moisés: Moisés, tú vas a sacar mi pueblo de la esclavitud en Egipto y lo vas a llevar a la tierra prometida. Y las Escrituras se cumplieron. Y todo lo que dicen las Escrituras se cumplen.
Pero la escritura central y por la cual todas las escrituras se cumplen es aquella promesa de redención, aquella que encontramos desde Génesis 3:15 y alrededor de cual gira toda la escritura. Génesis 3:15 dice: pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y la de ella, le dice el Señor a la serpiente. Su simiente, la simiente de la mujer, te aplastará la cabeza, pero tú le morderás el talón. Y esa era la escritura que se estaba cumpliendo en Cristo. La serpiente le estaba mordiendo el talón a la simiente de la mujer. Pero la simiente de la mujer en breve iba a aplastarle la cabeza a la serpiente. Amén. Eso era lo que estaba sucediendo. Por esto las tinieblas presentaron tanta oposición a las escrituras, tanta oposición a la obra de Cristo. La palabra de Dios definitivamente se cumple. ¿Y por qué se cumple la palabra de Dios? Porque tiene el carácter de Dios. Porque tiene los atributos de Dios. Dios es fiel y veraz. Por tanto, la palabra de Dios es fiel y veraz. Y tiene su pleno cumplimiento. Nada, absolutamente nada de la palabra dejará de cumplirse. La iglesia es el cumplimiento de la palabra del Señor. Es el cumplimiento en las promesas dadas a los profetas, pero también es el cumplimiento en Cristo. Isaías capítulo 9, versículo 2. El Señor anuncia a través de los profetas: el pueblo que andaba en la oscuridad ha visto una gran luz. Sobre los que vivían en densas tinieblas, la luz ha resplandecido. ¿A qué se refiere? Bueno, inicialmente sí a Galilea de los gentiles, donde el Señor Jesús desarrolló su ministerio. Pero aquí habla del mundo perdido y pecador. El pueblo de Dios, Israel, había recibido la luz, las escrituras, la ley y los profetas. Pero el mundo andaba perdido y en tinieblas. Pero de pronto viene el lucero de la mañana y resplandece en su luz y muestra la luz a los que andábamos en densas tinieblas. Y forma su iglesia. Jeremías 31:33. Este es el pacto que después de aquel tiempo haré con el pueblo de Israel, afirma el Señor. Pondré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. ¿A qué se estaba refiriendo el Señor? A la iglesia. ¿Por qué? Porque en el antiguo pacto, en Israel, el Señor, ¿en dónde puso su ley? En las piedras, en las dos tablas de piedra. Piedras frías, duras, así como el corazón de Israel. Pero el Señor dice: pondré mi ley en su mente, ya no en una piedra, sino en la mente. ¿Para qué? Para que la recordemos y las escribiré en su corazón. ¿Para qué? Para que las amemos. La piedra fría, el corazón cálido, reverberante. Por eso es que soy tan apasionado, hermanos, porque la palabra vino a mi corazón, la ley de Dios vino a mi corazón. Por eso es tan importante que estudiemos en la escuela dominical la santa ley moral de Dios. Porque el Señor dice: pondré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. ¿A quién le puso Dios su ley en nuestra mente y la escribió en nuestro corazón? A su iglesia. La iglesia es el cumplimiento de las escrituras. El Señor dice: yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Mateo capítulo 16, versículo 18. Texto muy conocido en nuestra iglesia. Yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del reino de la muerte no prevalecerán contra ella. El sacrificio de nuestro Señor Jesucristo es la piedra angular sobre la cual es edificada la iglesia, y las puertas del reino de la muerte no prevalecerán contra la iglesia. A la iglesia se le ha dado la revelación de Dios, pero también la encomienda de guardar la escritura.
Primera a Timoteo, capítulo 3, versículos 14 y 15. Primera a Timoteo 3, 14 y 15 dice así el Señor: aunque espero ir pronto a verte, escribo estas instrucciones para que, si me retraso, sepas cómo hay que portarse en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y fundamento de la verdad. ¿Por qué el Señor dice que la iglesia es columna y fundamento? En la versión Reina y Valera dice columna y baluarte de la verdad. ¿Por qué el Señor dice que la iglesia es el baluarte de las Escrituras? ¿Qué es un baluarte? Un baluarte es un búnker. ¿Sí? Aquí en Colombia tenemos, en Cartagena, varios baluartes, también llamados baterías. Baluartes son esos que llaman hoy en día el castillo de San Felipe. Eso no era un castillo, ahí no vivía ningún rey. Eso era un baluarte que defendía a la ciudad de los piratas que venían a reconquistarla o a tomarla. Eso es un baluarte, algo que defiende. Un baluarte es un búnker que guarda, que protege. Y el Señor le dice a la iglesia que la iglesia debe proteger las Escrituras reveladas. ¿Por qué la iglesia debe proteger las Escrituras reveladas? Porque la iglesia es muy atacada para destruir las Escrituras. La iglesia es muy atacada para destruir las Escrituras. A través de toda la historia de la iglesia, 2000 años de historia de la iglesia ha sido muy atacada, no atacada, muy atacada, de adentro y de afuera. Muy atacada para destruir las Escrituras. ¿Qué fue lo que hizo la tradicional religión? Destruir las Escrituras, cambiarlas por sus dogmas. ¿Qué es lo que ha hecho toda herejía, toda falsa doctrina? Destruir las Escrituras para poner sus dogmas. La iglesia es muy atacada para destruir las Escrituras. Y en el mundo moderno ni se diga. Estamos expuestos a un terrible ataque. Y la iglesia tiene 4 enemigos contra la palabra. Y son 4 enemigos que uno dijera, bueno, viene de afuera y nosotros lo reconocemos. No es sino poner una atalaya y nos damos cuenta. No. Lo peor del caso es que estos ataques, estos 4 enemigos contra la palabra han surgido de la misma iglesia. Y son 4 formas de pensamiento dirigidas a derribar las Escrituras. La primera es el relativismo. El relativismo. ¿Qué es el relativismo? Si me equivoco, aquí hay unos jóvenes y hay unos profesionales que saben de más de ciencias y de filosofía que yo, están en todo el derecho a corregirme. Y si tienes algo que aportar o corregir, al final del culto puedes hacer tu aporte. El relativismo. ¿Qué dice el relativismo? Todo es relativo. No hay... La Biblia era la verdad absoluta. La Biblia se contradice. ¡Wow! Eso es tremendo. Eso es un enemigo que ha surgido aún desde la misma iglesia. El segundo enemigo es el subjetivismo. El segundo enemigo de la iglesia moderna es el subjetivismo. ¿Qué es el subjetivismo? La verdad depende de la forma como yo la pueda percibir. Si yo siento que esto es verdad, pues es verdad. Si siento que esto lo debo recibir, pues lo recibo. Al fin y al cabo, que el apóstol Pablo dijo, escudriñadlo todo, retener lo bueno y desechar lo malo. Eso quiere decir que en la Biblia hay cosas que yo puedo retener y hay cosas que yo puedo desechar. Todo es subjetivo, depende de cómo yo lo perciba. La Biblia debe ser entendida como yo la sienta. ¿Qué dice el subjetivismo? Crea a la escritura y de pronto flotó. Las hachas no flotan, hermanos. Las hachas son hechas de hierro y el hierro se va para el suelo.
Esto es ilógico, no lo creas. ¿Cómo que había una niña muerta y Jesús dice vive y ella vivió? Talita cumi y ya vivió. No, eso no puede ser lógico. Ahora me vas a decir que Jesús es hijo de Dios. Dios en persona viniendo al mundo. Y Dios se hizo carne. No creas esas bobadas. Eso no es razonable. Eso no cabe en la mente de una persona medianamente intelectual. Nosotros los intelectuales no podemos creer eso. Por eso nuestros jóvenes cuando van a la universidad se llenan de orgullo, de arrogancia y rechazan la palabra de Dios. Porque el racionalismo les nubla la mente. Y Romanos lo dice claramente. Que los hombres, creyéndose ser sabios, se han hecho necios. Se lo voy a leer claríticamente, hermanos. Versículo Romanos 1:21. A pesar de haber conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se extraviaron en sus inútiles razonamientos, racionalismo. Y se les oscureció su insensato corazón. Aunque afirmaban ser sabios, se volvieron ¿qué? Necios. Ese es el racionalismo, hermanos. Si no es razonable, no lo aceptes. Hay muchas cosas en las escrituras que no son razonables. Por tanto, tú no puedes creer en algo salido de la razón. No le crea a la Biblia. Ahí está hablando el mismo diablo. Y la cuarta razón, quizás haya más, pero no. Estas fue las que encontré así, o las que uso en el estudio. El pragmatismo. ¿Qué dice el pragmatismo? Este es otro movimiento o otro pensamiento filosófico. La verdad solo es confirmada por sus resultados. Si algo funciona es porque es verdadero, es real. Si no funciona, no sirve. Si no te funciona, no es la verdad. Y hay muchas cosas en la Biblia que no funcionan. Por ejemplo, ese cuentito de guardar el sábado como día de reposo para ir a la iglesia, eso no funciona. Porque tú vas a la iglesia y te vas a cansar. Eso no funciona. Lo que funciona es que tú tomes tu carro y te vayas para las Ballenitas y pases un día de playa, brisa, sol y mar. Y regreses como un camarón, cansado. Y eso te da el descanso. Eso sí es descanso. Ir a la iglesia no. Eso no es descanso. No hay resultados. No sirve. La Biblia, hay muchas cosas en la Biblia que no funcionan, que no se comprueban por los resultados. Por tanto, cree en la Biblia solo en lo que te funciona. Una interpretación muy personal de la Biblia. Estos cuatro enemigos de las Escrituras, a su vez, traen cuatro ataques contra la Escritura. Los mismos ataques que arrojó el diablo o que esgrimió el diablo en el Edén, que esgrimió el diablo contra el Señor Jesucristo y que esgrime el diablo contra los creyentes en la iglesia primitiva y en la iglesia del siglo XXI. Y el primer ataque es: no escuche la Escritura. No escuche la Escritura. Y eso lo hemos oído en nuestras familias. Yo recuerdo que cuando tenía 12 años o 13 años, compré en el colegio, que era el colegio de La Salle, una Biblia. Me costó 50 pesos en promoción. ¿Por qué hacen? Creo que parece que fue ayer, ¿no? 50 pesos. Y la llevé a la casa y empecé a leerla. Y de inmediato surgió: no lea la Biblia, no escuche la Escritura, porque se vuelve loco. Yo conocí a un muchacho que se puso a leer la Biblia y mire, se chifló el pobre, se chifló. La Biblia no es la palabra de Dios. La Biblia no es la verdad absoluta. No escuchen la Biblia.
El segundo ataque es: no le crea a la Biblia, no crea a la Escritura, dude de la Escritura. La Escritura es un libro religioso, es un libro antiguo, es un libro obsoleto, es un libro lleno de mentiras y de misticismos. ¿Cómo así que todo esto que existe, el universo, fue disque creado por Dios en 6 días usando solo la palabra? Ese cuentito no se lo creen sino los bobos de la iglesia. Esos cristianos bobos, solamente ellos se creen el cuentito. Los científicos han comprobado la gran explosión, el Big Bang. Los científicos han comprobado las eras, miles de millones de años, el proceso de la evolución. No le crea a las Escrituras. Es un libro lleno de mentiras. Crea en lo que es práctico, en lo razonable, en lo que es moderno, en lo que se puede comprobar. Pero ese cuentito de que el mundo fue creado en 6 días, eso no se puede comprobar. Pero yo les digo a los que tal cosa inmunda dicen: ¿y tú me puedes comprobar que el mundo fue evolucionado en millones de años? Imposible. Eso es imposible. Hay que tener más fe para creer que el mundo fue evolucionado en millones de años, para creer que Dios Todopoderoso, Supremo y Glorioso, Santo y Sabio, por su palabra, de la nada, de lo que no existía, creó todo lo que existe, ex nihilo. Amén. Entonces, los enemigos de la Escritura: no escuchen la Escritura y no crea la Escritura, dude de lo que dice la Escritura. En tercer lugar, no obedezca a la Escritura. Si la Escritura no es verdad, entonces no es autoritativa. Si la Escritura no es la palabra de Dios, o es parcialmente la palabra de Dios, ¿para qué molestarse en obedecerla? Si no la obedeces, no trae ninguna consecuencia. Y si quizá la obedece, tampoco va a traer alguna consecuencia. No obedezcas a la Escritura, no seas bobo. Obedece a tus propios impulsos. Obedece a la ciencia. Obedece al mundo moderno. El cuarto argumento, la cuarta ataque que hace los enemigos de la Escritura es: refute la Escritura. No solamente no la crea, no la obedezca, no la escucha, sino refútela. Búsquele errores. Búsquele errores. Lea la Biblia a ver cuántos errores le encuentra. Compárela con la experiencia. Compárela con la razón. Compárela con el modernismo y verá que usted puede vivir una vida mejor sin la Escritura. Es mejor vivir sin Dios. No es cierto lo que Dios ha dicho. Lo que pasa es que Dios bien sabe que si usted vive la vida a su manera, usted va a ser como Dios, conociendo el bien y el mal, y va a desplazar a Dios de su trono. Usted no necesita a Dios. ¿Para qué Dios? Si usted puede ser Dios de usted mismo. Eso hace el mundo, a refutar la Escritura. Son los mismos ataques usados por el diablo contra la Escritura, tanto en Edén, como en la aprehensión del Señor, como en la iglesia primitiva, como en la iglesia del siglo XXI. Tergiverse las Escrituras, niegue las Escrituras. Sin embargo, a pesar de que la filosofía humana, las falsas religiones se opongan a las Escrituras, todas las Escrituras se cumplirán. Mateo 5:18 dice: desaparecerán hasta que todo se haya cumplido. Esa es la conclusión. Mateo 5:18. Ahora, este sermón nos debe llevar a algunas aplicaciones prácticas. Y la es costumbre. La primera aplicación práctica, y como lo oramos al principio, clamamos al Señor para que en su gracia, en su buena voluntad, nos dé el privilegio de anunciar el poderoso evangelio que transforma vidas y que cambia corazones.
y que llama al pecador para que por el conocimiento de la Escritura se arrepienta, crea y se arrepienta. Este es un llamado a todos los que no han creído. Las Escrituras dicen claramente que todo hombre es pecador. Esto dice la Escritura: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Todos hemos pecado y por esa razón estamos destituidos de la gloria de Dios. Por esa razón es que tú vives una vida de desgracia, una vida de sufrimiento. Por eso es que tú no sabes para dónde agarrar. Por eso es que tú no sabes qué sucederá cuando mueras. La causa del sufrimiento humano es el pecado. Porque la palabra de Dios dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. ¿Y qué es estar destituido de la gloria de Dios? Es morir viviendo, es sufrir. Pero de la misma manera dice: mas en esto muestra Dios su amor para con nosotros, en que a pesar de que hemos pecado, Cristo murió por nosotros. Cristo murió por ti. Eso dicen las Escrituras. Ahora, debes creerlas, debes recibirlas y debes aplicarlas a tu vida por el poder del Espíritu Santo. También la palabra de Dios nos dice en Romanos 6:23: la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Mas la dádiva de Dios, el regalo de Dios, es vida eterna. ¿En quién? En Cristo Jesús, en el que murió en la cruz para darnos salvación y vida eterna. Es un regalo de Dios. No lo puedes ganar, no lo puedes obtener, solo lo puedes recibir, porque hoy el Señor te lo trae. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino que es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, dice el Señor. Entonces, hoy el Señor te está llamando. Las Escrituras revelan a Dios, las Escrituras son la verdad de Dios, y por las Escrituras hoy eres llamado. Cristo murió por ti para que Él perdone tus pecados, lo recibas en tu corazón como tu único Señor y suficiente Salvador, y a través de Él recibas la vida eterna. Que el Espíritu Santo te dé la fe para escuchar las Escrituras, obedecer a las Escrituras y ser salvo por las Escrituras. Corre a Cristo ahora mismo. Corre a Cristo, pide perdón por haber sido un incrédulo a las Escrituras del Señor, por haber estado rebelado contra el Señor al no creer las Escrituras. Corre a Cristo, porque Él te perdona todos tus pecados. Y por las Escrituras, conforme a las promesas de las Escrituras, Él te puede recibir como su hijo, por medio de la redención en Cristo Jesús. Pero esto es también un llamado para ti, hermano. Esto es un llamado para ti. Esto es una aplicación para tu vida. En primer lugar, saber que las Escrituras son la revelación de Dios debe llevarte a una suprema adoración. ¿Cómo puede ser que un hombre pecador pueda conocer personalmente al Dios Santo, creador de los cielos y de la tierra? Pero Él lo ha querido hacer con nosotros por medio de las Escrituras. Adorado a Dios y dale gracias por la revelación de las Escrituras. Esa revelación personal e íntima, esa revelación salvífica que has recibido del Señor. Adórale. Adórale, porque Él te da entendimiento. A mí me da gozo. Por ejemplo, en estos días Juan Darío y Nubia me decían: pastor, hemos leído tantas veces la Biblia, pero cada vez que la volvemos a abrir, encontramos allí cosas buenas, nuevas, eternas, preciosos tesoros. Y mi respuesta es: hermanos, a mí me pasa lo mismo. 30 años llevo con las Escrituras y las he leído algunas veces. Y saben una cosa, cada vez que vuelvo a abrir los textos que ya he leído y releído, algo nuevo y glorioso sale de allí. La revelación de Dios. Entonces, ¿qué puedo hacer? Adorar a mi Señor que me ha revelado las Escrituras. Adora a tu Señor que te ha revelado las Escrituras. La segunda
la segunda aplicación para tu vida práctica como cristiano es: guarda las escrituras como el mayor tesoro de tu vida. Mira, mi hermano, el mayor tesoro no es que tengas una profesión. El mayor tesoro no es que hayas ido a la universidad. El mayor tesoro no es que el Señor te haya dado un hogar feliz. El mayor tesoro no es que tengas una empresa y te hayas hecho rico en este mundo. No. El mayor tesoro es la revelación de Dios por medio de las Escrituras. Guárdalas, aprécialas, valóralas. ¿Qué se guarda en un cofre? ¿Qué se guarda en una caja fuerte? Los mayores valores. Bueno, haz de tu corazón una caja fuerte donde tu mayor valor sea la Santa Escritura. Ama la Escritura, busca la Escritura, lee la Escritura, clama por entendimiento de la Escritura. Edifícate en la Sagrada Escritura. Y no permitas que ningún ataque mundanal derribe las Escrituras. Porque te lo he dicho, nuestro adversario, el diablo, está como un león rugiente buscando a quien devorar. ¿Y cómo lo devora? Si derriba las Escrituras en ti, te ha derribado. Guarda y protege las Escrituras que te han fundamentado en la fe. Resiste a toda oposición a las Escrituras. Por eso debes conocer las Escrituras, para que reciba con las Escrituras. Mantén una relación permanente y progresiva con las Escrituras. Que no pase un día de tu vida sin acudir al Santo Libro y atesorar las Escrituras que allí el Señor nos ha dado. Solo Dios sea la gloria en su iglesia. Que la iglesia Ríos de Gracia sea una iglesia que guarda las Escrituras, una iglesia que predica fielmente las Escrituras, una iglesia que obedece las Escrituras y una iglesia que se opone a todo ataque contra las Escrituras. Bendito sea el Señor. Oremos. Amado Dios y buen Redentor, el Dios que se ha revelado a nosotros a través de las Escrituras, te damos gracias porque hoy nos has dado evidencia suficiente de la vigencia, del valor, del poder de las Escrituras, y nos has también dado evidencia suficiente de los enemigos y de la oposición contra las Escrituras. Y Señor, asístenos para estar absolutamente convencidos de que tu palabra es absolutamente la verdad, infalible, inerrante, suficiente y autoritativa, de tal manera que nada ni nadie pueda derribar lo que tu palabra dice de sí misma. Asístenos, Señor, para resistir toda oposición a las Escrituras y aferrarnos a la santísima fe que una vez y para siempre nos ha sido dada. Ayúdanos, Señor, creyendo absolutamente, creyendo permanentemente que las Escrituras serán cumplidas, así como ya ha sido cumplido la porción de las Escrituras que se han profetizado y que han tenido estricto cumplimiento. Enséñanos a esperar en aquellas Escrituras que aún no se han cumplido, pero que hoy, al ver el cumplimiento de las Escrituras, sabemos que se va a dar, que las Escrituras serán cumplidas. Y ayúdanos a vivir en esa esperanza gloriosa. Definitivamente, tu Santa Escritura, tus promesas divinas se cumplirán, porque no pasará ni una jota, ni una tilde, sin que tu palabra se cumpla. Gracias te damos por la palabra de hoy. Te bendecimos, te adoramos y te glorificamos en Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos que están por el medio virtual. Que el Señor haga brillar su rostro sobre ti, como lo veíamos en el Salmo 80 que hoy leímos públicamente. Que el Señor te permita salir de la virtualidad e ir a la presencialidad a los que están en ese sistema. Pero que también el Señor te bendiga al tomar tiempo
para escuchar alternadamente estas enseñanzas que el Señor nos da a través de este su siervo y de la iglesia Ríos de Gracia. Les amamos en el Señor, amados hermanos, y esperamos que usted crea en las Escrituras y sea edificado para vida eterna. Hasta pronto, hermanos. El Señor les guarde. Les amamos en el Señor.